Entre varias opciones que encontramos al momento de comprar el material para revestir nuestros pisos, vemos que se destaca por encima de otras opciones el piso SPC, comúnmente llamado pisos vinílicos. Es una de las opciones que hoy está muy de moda y es tendencia para revestir nuestros pisos. Hoy te voy a contar muchas ventajas, pero también algunas desventajas que tenés que conocer a la hora de comprar tu material. Mi nombre es Marcos Lucato y soy experto en pisos. Hola, ¿cómo están? Como adelantamos en la introducción, los pisos vinílicos se han vuelto una de las opciones más válidas o más conocidas al momento de elegir cuáles son los productos que vamos a instalar en nuestro piso. Pero para esto, para poder elegir cuál es el producto mejor para nuestros pisos, también tenemos que saber, para mí, una cosa muy fundamental, que es saber cuáles son las ventajas que trae acarreado el uso de este material y también cuáles son las desventajas que pueden llegar a provocarnos algún dolor de cabeza a lo largo de su vida útil. Entonces, me parece que es fundamental conocer, hacer un listado de cuáles son los atributos que tiene este material y después también focalizarnos también en algunas desventajas que podemos encontrar. Es importante para saber esto, también saber de qué estamos hablando cuando hablamos de piso vinílico. Comúnmente llamado piso vinílico, estamos hablando de piso SPC. Su sigla significa Stone Plastic Composite, o sea, un compuesto, una mezcla de piedra y plástico. Cuando hablamos de piedra, ustedes se imaginan rocas, se imaginan grandes masacotes de minerales. Y en realidad es un polvo que se llama carbonato de calcio, muy similar a la arena, que se mezcla con un polímero, por lo general reciclado, de policloruro de vinilo, o sea PVC. Haciendo este masacote, esta masa, después se calandra con calor y se obtiene una placa rígida, como esta, de piso, que después al colocarle PVC encima, ya coloreado, se transforma en piso. Esta placa, este listón, formado por minerales y plásticos, se vuelve a laminar y se recapa o se reviste de distintas capas de PVC. En el dorso vamos a tener una capa fina de PVC, que es la que va a estar encargada de compensar las tensiones que puede llegar a generarse en la diferencia de temperatura entre abajo y arriba. Imagínense un piso que está colocado sobre una losa, que por lo general está, no sé, en 22 grados, y una temperatura ambiente de que está en 30. Entonces va a haber una descompensación de materiales. No quiero hacerlo muy técnico, pero va a haber una descompensación de materiales provocando que el piso se tuerza hacia arriba o se tuerza hacia abajo. Con una pequeña lámina, una pequeña capa de PVC en el dorso, se compensa la diferencia que hay entre arriba y abajo, y entonces las tensiones van a hacer que la placa esté completamente planchada. En la superficie le van a poner sobre esta masa o este bizcocho, digamos, de mineral y PVC, se le va a poner una capa de PVC virgen, totalmente homogéneo, o sea, coloreado en la masa, que eso se le llama capa de uso. Cuando ustedes van a buscar un piso en SPC, le van a decir que tiene 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, que son décimas de milímetro de capa de uso. O sea, sobre el bizcocho, o sea, sobre el sustrato del tablero, va a haber una capa de PVC
que va a ser la que, a la postre va a ser la que le va a dar resistencia de 3, 4 o 7 décimas de milímetro, que van a ser las encargadas de proteger a este piso y agregarle el atributo del diseño. Esta capa de PVC es un PVC virgen, como les dije antes, totalmente revestido, o mejor dicho, barnizado con una resina poliuretánica, que es la que va a ser la encargada, realmente la única encargada de proteger al piso de la distinta abrasión o de la exigencia que tenga de tránsito en su casa o en el local comercial. Pero bueno, nos estamos adelantando. Bueno, entonces la composición del piso va a ser PVC, SPC y PVC virgen. Sobre esta 1, 2 o 3 capas de resina poliuretánica que es la que le va a dar la dureza. Sabiendo esto, vamos a las ventajas que tienen los pisos SPC. La primera es la durabilidad. Durabilidad es una palabra muy grande, una palabra muy general, pero básicamente al ser un producto que es inerte, o sea que no es un producto orgánico, un producto plástico, sintético, no va a estar ni atacado por insectos, no va a estar atacado por la humedad y muy probablemente tampoco va a tener ni hongos ni musgo que puedan llegar a hacer mella sobre este producto. Entonces, la durabilidad es uno de los atributos que puede tener este piso. A lo largo del tiempo, el piso se va a mantener, si está bien cuidado, en perfectas condiciones. La segunda y más importante, creo que de los atributos que tiene, es la impermeabilidad, que quiere decir que es un piso que no va a absorber para nada humedad. Se va a volcar agua encima, se va a llover encima, se puede totalmente baldear o pasar un trapo, un estropajo húmedo, que el piso no va a absorber humedad. Ojo, el piso no va a absorber humedad. El agua, si vos exagerás con el uso del agua en su limpieza o está en una habitación donde es de fácil acceso a la humedad, por ejemplo un garage donde entras cuando llueve con el auto mojado y chorrea agua sobre su superficie, ese agua no va a desaparecer como por arte de magia solamente por estar en contacto con pisos vinílicos, sino que al piso no le va a joder, no le va a molestar, pero ese agua se va, en algún lado va a tener que estar. Si no se seca ese agua, va a ir debajo del piso, se va a podrir, va a generar olor y va a causar una pequeña o gran inconformidad con respecto al piso. Entonces, tener en cuenta que el piso vinílico o SPC no absorbe humedad, pero tampoco la hace desaparecer. Entonces, nosotros somos los encargados de, cada vez que hay un charco, secarlo y limpiarlo. Otra cosa que tienen a favor estos pisos es la absorción del impacto. Al tener, como les había dicho, a ver, no creo que se pueda ver, pero una capa de PVC homogéneo, el PVC es goma, básicamente es plástico, y tiene una cierta flexión. Entonces, cualquier golpe, cualquier impacto que tenga sobre esta superficie, esa capa menor o mayor va a absorber en mayor o menor medida la fuerza de ese impacto, causando que el piso tenga una pequeña ventaja con respecto a otros tipos de pisos como el de madera, por ejemplo, donde es rígido y se puede quebrar enseguida. Va a tener una pequeña absorción de impacto. Otra de las ventajas que tenemos es el tacto. Realmente los diseñadores de producto, los ingenieros que desarrollan este piso se han esmerado en conseguir cada vez texturas más realistas que imitan muy fielmente a la veta de la madera
Y la textura, que puede tener algún tipo de relieve, también llama a esa naturalidad o pseudo naturalidad que traen estos pisos. Eso es una ventaja y una desventaja que después vamos a ver. Yo creo que hay un video que hice yo hace un tiempo donde hablaba de por qué es una desventaja también, pero a los efectos estéticos los pisos en SPC están a la cima, ¿no? Porque estamos trabajando, estamos conjugando una textura, un tacto y una suavidad al caminar con diseños y colores que también son otra ventaja, la variedad de diseños, que es muy fácil de realizar justamente en laboratorio, porque al ser plástico, al ser artificial, solamente alcanza a componer una gota más de una cosa o una gota más de la otra, cambiar los sellos o las matrices con las que se hacen estos pisos para obtener un diseño mucho más fácil mucho más lindo a la vista, mucho más estético y siguiendo las tendencias que tiene el mercado, que bueno, también hay otro de los videos que dice donde hablamos de tendencias. Otra de las ventajas que tiene es que son hipoalergénicos. ¿Qué quiere decir? Que al ser totalmente inertes, al tener un pH alto, no genera o no beneficia la propagación o la proliferación de virus, bacterias y hongos en su superficie. ¿Qué quiere decir? Que no están preparados o no le van a dar espacio a que este tipo de hongos, bacterias, musgos que pueden causar esporas que se van a liberar al medio ambiente y posiblemente para la gente que es alérgica pueda llegar a producir algún tipo de dificultad o incomodidad. Estos pisos no lo van a hacer justamente por ser artificiales. El mantenimiento es otra de las virtudes. Hemos crecido viendo a la señora de la casa, viendo a la gente de mantenimiento puliendo, encerando, plastificando, barriendo, pasando el piso en todos los pisos de madera que hemos tenido en casa o todos los pisos de mosaico o de cerámico o de porcelanato que tenemos para evitar la veta, para evitar las distintas suciedades. Los pisos en PVC vinílicos no aceptan, o mejor dicho, son de fácil limpieza y en el caso que el piso sea nuevo y tenga poco uso, tampoco van a estar supeditados al manchado. No van a tener mordiente, no va a tener agarre la suciedad sobre su superficie y va a ser de fácil retiro. La instalación, lo venimos hablando de hace muchísimo tiempo, la instalación de forma o con el método flotante, con un encastre clic, que lo vemos acá, este encastre clic, que permite que se pueda vincular placa con placa de una forma muy fácil y sin necesidad de ningún tipo de adhesivo, hacen que la instalación sea rápida, limpia, práctica y esté al alcance de casi todos. Si bien siempre se recomienda usar un colocador o contratar un colocador que tenga una cierta experiencia por algunos tips que también lo vamos a contar en algún momento sobre el espacio de dilatación, sobre la forma de colocación, etcétera, etcétera. Y sobre todo la versatilidad. Otra de las ventajas que tiene son la versatilidad, que quiere decir que podemos colocarlo en un living comedor, podemos colocarlo en un dormitorio, podemos colocarlo en un antebaño, podemos colocarlo inclusive en un baño, no debajo de la ducha, ojo, eso lo vamos a tener en cuenta en la parte de desventajas. Pero en un garage o en cualquier lugar sin preocuparnos por el contacto que tengas con la humedad. Siempre y cuando, como les dije antes, el mantenimiento debería ser
constante, o por lo menos estar atentos a no dejar grandes charcos que permitan que el agua se filtre hacia debajo del piso y cree algún tipo de charco. En lo que es desventajas, porque hasta acá vimos todas que son todas buenas, es el Superman de los pisos, también tiene sus desventajas, también tiene sus muertos en el armario, digamos. Este piso es muy sensible, absolutamente muy sensible a los rayos UV, o sea, a la exposición directa con el sol. El PVC, por más laca poliuretánica que le pongas, se va a degradar con el paso del tiempo y la exposición al sol. ¿Qué puede pasar? Primero, principal, se va a apagar, se van a morir las células pigmentarias que tiene el PVC y se va a decolorar. Si tenemos un piso claro, se va a tender hacia el gris muy claro o hacia el blanco. Si tenemos un piso oscuro, va a tender hacia el marrón oscuro. Se va a ir borrando la beta. También su composición química, su composición física se va a degradar y si en casos extremos se va a transformar en polvillo. Estamos hablando de casos extremos, no a los pocos tiempos, sino eso, si estuvo un piso 5 años, 6, 7 años expuesto a la luz solar del mediodía constantemente, ese piso va a estar con un riesgo de colapso en su superficie, en su sustrato, perdón. Y el espesor también es uno de los temas que complican este piso. El espesor, si bien es una de las virtudes, o se vendió como una de las virtudes, hace que, si estamos hablando de un piso en 4 milímetros o 5, vamos a tener una pared de encastre que no va a superar el 1,5 milímetros. Esto, sumado a la rigidez que le da el SPC, que le da la piedra en este sustrato, va a volver muy frágil los dientes del encastre. Entonces, al encontrarnos en una superficie a recubrir con algún tipo de desnivel, con algún tipo de defecto, va a sufrir muchísimo ese 1,5 milímetros de material, y al ser pisado, al ser caminado por encima, puede llegar a quebrarse, y al quebrarse lamentablemente se va a abrir, y al abrirse va a ser muy difícil volver a unirlo o volver a pegarlo, salvo que tengamos que sacar esa placa y sustituirla por una nueva. Por eso también, al momento de comprar estos pisos, tengan en presente no solamente la merma, que estamos hablando de un 5, un 10%, que va a estar ligada a la instalación, sino también van a tener que comprar una cajita más para futuras roturas que ustedes pueden encontrar en su piso, para poder sustituir tranquilamente, porque recuerden que está la variedad de colores, que es muy probable que usted cuando compre en el 2025 un piso nogal, en el 2030 o cuando se le ocurra comprar más, ese diseño ya no va a estar más. Entonces es muy meritorio y es recomendable comprar una cajita para tenerla en stock o tenerla guardada en el caso de que usted necesite algún otro tipo de sustitución en el piso. Bueno, estas son algunas cositas. Por supuesto hay mucho más para hablar y profundizar sobre el producto en SPC, sobre el producto en PVC puro o el famoso LVT, y el producto WPC que es la composición no solamente en piedra, sino en madera con plástico, que también se usa para otro tipo de usos, sobre todo en el exterior. Hasta acá llegamos. Ha sido bastante extenso el video. Vamos a tratar de, en videos posteriores, desglosarlo y ir directamente a la médula, ir al hueso sobre cuáles son las reales ventajas que tienen estos pisos y cuáles son las reales desventajas,
para después decir, bueno, me acoplo a la tendencia y compro este piso, pero también estoy viendo dónde pongo mi dinero y cuál es la gran inversión que tengo que hacer para tener un piso con muy buena vida útil, muy buena vista y muy buena retribución en lo que es relación costo-beneficio. Les agradezco haber visto mi video. Por favor, pónganle like, suscríbanse al canal, consúltenme. Nosotros estamos respondiendo todas las consultas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.